Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey en Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La palabra del Señor. Se pueden sentar. Bueno, una larga lectura, interesante también. Esta lectura a mí me gusta mucho, me lleva a mi niñez cuando escuchaba tantos sermones predicados en mi iglesia sobre estos
grandes pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí estamos siguiendo esta serie de sermones que llevan como título lo siguiente, la sucesión, buenas noticias de los reyes malos. Y el título del sermón de hoy es el reemplazo. Y bueno, hemos estado cubriendo bastante material en cuanto a Salomón. Hablamos también de David primeramente, y antes de eso hablamos de Saúl. Hemos avanzado bastante, ya estamos en el tiempo donde el reino se había dividido, y estamos en un momento donde quien gobierna la nación de Israel, el reino del norte, es un hombre llamado Acab. Este hombre se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel, la cual había inducido a la nación y había llevado a su esposo a también adorar dioses falsos. A un Baal, tenían un Baal, un becerro hecho de escultura, y también tenían una diosa llamada Acera, y tenían unos 450 profetas o sacerdotes sirviendo a Baal y 400 más sirviendo a Acera. Es decir, que la nación completa del norte se había vuelto pagana, estaba sirviendo a los dioses que Dios le dijo que no sirviesen. Hemos estado mirando este proceso y llegamos al día de hoy, donde ya la semana pasada el hermano TJ, el pastor, estuvo hablando acerca de gran parte de este pasaje que leímos hoy. Los que estuvieron acá presentes seguramente que escucharon un poco acerca de este hombre Elías escondido después que salió huyendo de Jezabel después de la amenaza que le había hecho. Pero el tiempo pues ha ido avanzando, hemos aprendido bastante sobre las cosas que pasan. Vemos como Dios utilizó a el mismo Elías para que trajese un reto a los dioses o a los profetas, a los sacerdotes de Baal. Les dijo: mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir a Dios. Ustedes le piden a su Dios y yo le pediré a mi Dios después, a ver quién contesta con fuego. Y ese fue el último sermón que estuve predicando aquí arriba en español hace 2 semanas. Y ustedes van a pedirle a su Dios, y el Dios que conteste con fuego, pues ese será el Dios de la nación, y a él serviremos. Obviamente esta gente comenzaron desde las 9 de la mañana a gritar y a saltar y a pedirle a Baal que mandase fuego. Dice la Biblia que a mediodía estaban tan desesperados que no podían ya, y comenzaron a cortar sus cuerpos para sangrar. Y la sangre corría. Y en todo este evento Elías se burlaba de ellos y decía: quizás su Dios está dormido, griten más duro para que lo despierten. Quizás está de viaje, quizás está de vacaciones, quizás está en el baño, llamen duro para que salga. Y bueno, de esa manera hasta las 3 de la tarde aquellos 450 sacerdotes no pudieron hacer que Baal enviase fuego, obviamente porque los ídolos no tienen ningún poder, y todos lo sabemos. ¿Cuánto dicen amén? Sucede que él le dice: entonces me toca a mí, son las 3 de la tarde, es la hora del sacrificio. Y habiendo reparado, dice la Biblia, reparado el altar, el cual estaba destruido, levantó 12 piedras para poner allí sobre aquellas 12 piedras la carne de un toro o un buey que iban a estar allí quemando, como también había hecho el equipo contrario. El fuego no bajó con ellos, y Elías se disponía ahora a pedirle a Dios por fuego. Y para que la cosa ardiera bastante bien, Elías tomó 12 cántaros de agua y le echó arriba del altar para que el fuego pudiese arder bien. ¿Qué le parece? Dice la Biblia que Elías pidió a Dios, y Dios, Jehová Dios, el Dios del pacto, el Dios de Israel, envió fuego del cielo. Y el fuego cayó sobre el holocausto, sobre la leña, sobre el agua, y barrió todo lo que estaba alrededor, lamiendo aún el agua que estaba en la zanja alrededor del altar. De esa manera procedió entonces Elías a matar a todos los sacerdotes de los dioses falsos, y acabó con todos ellos a fuerza de espada aquel día. Cuando Acab vio todo aquello, se fue y se lo contó entonces a su esposa, la señora Jezabel. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas en esta sesión que estamos mirando, en la mente de aquel hombre grande que Dios había usado. Saltamos una historia por el medio, es cuando Elías pide que llueva, porque por 3 años y medio no había llovido, y se supone que Baal era el dios de la riega, el dios del agua, el dios que iba a traer producción. Sin embargo, él no podía hacerlo. No tenía control sobre las fuerzas de la naturaleza, porque obviamente los ídolos hechos con manos de hombres a semejanza de los pensamientos de los hombres no pueden tener autoridad ninguna sobre la naturaleza ni sobre nada. Y Elías oró.
Y ese pasaje se encuentra en el capítulo 18 anterior, donde vemos que él vio a lo lejos, juntamente con su criado, una nube que se levantó en lo profundo allá en el mar, que era del tamaño de una mano. Y él le dijo, corre, porque lo que viene es un gran aguacero. Así que vamos a correr antes que nos coja la lluvia, solamente porque vio una nubecita del tamaño de una mano a la distancia. Y ahora se encuentra Elías corriendo y huyendo porque aquella señora llamada Jezabel le dijo que en 24 horas él sería hombre muerto. La valentía que tenía Elías se fue a sus pies y dijo, lo mejor que yo puedo hacer aquí es salir huyendo porque no voy a permitir que me maten. Y de hecho es una buena idea, no permita que lo maten. Si tiene la oportunidad de salir corriendo, huya, corra. No es bueno hacerse el mártir. El apóstol Pablo también salió huyendo de noche una vez, lo bajaron por una canasta de una ciudad, dijo, no, yo voy corriendo aquí porque me están buscando para matarme. Así que no está mal que uno corra para que no lo maten. Sin embargo, Elías sale y dice la lectura que se fue bien lejos de aquel lugar. Se fue en un lugar donde estuviese lo más lejos posible de aquella señora a la tierra de Judá hacia el sur. Y por allá estaba tan cansado que llegó y se tiró debajo de un árbol y se quedó dormido. Elías estaba cansado físicamente, estaba cansado quizás espiritualmente, estaba agotado emocionalmente, mentalmente atormentado. Todos esos cansancios juntos los tenía aquel hombre. Y llegó al lugar donde se tiró allí y quedó dormido. No sé cuántos de ustedes le ha pasado que se tiran a dormir y no se enteran que el día pasa y pasan las horas y se despiertan. Yo conozco gente así. Mi esposa me dice, yo también. Lo cierto es que Dios, viéndolo en aquel lugar, pues llegó a su asistencia, llegó a su ayuda y no lo dejó solo. Ahora yo quisiera pues que mirésemos en el día de hoy lo que queda de esta historia en 4 encabezamientos, no 3 hoy 4. Primeramente vamos a ver una amenaza y un deseo, 2 comidas y 2 preguntas, 3 manifestaciones y 3 encomiendas, una revelación y un reemplazo. ¿Ok? Se los voy a recordar a medida que vaya avanzando. Así que vemos aquí una amenaza y un deseo. Cuando aquella mujer amenazó a Elías de que así me hagan los dioses, óiganme lo que dijo ella, así me hagan los dioses o aún peor, si los dioses no pudieron hacer nada anteriormente. ¿Qué le pasó a Elías? Los dioses no pudieron bajar fuego del cielo. Los dioses de Jezabel no pudieron contestar el grito, los llantos, los saltos, los cortes de cuerpo en su carne, la sangre de 450 sacerdotes que estaban gritándole. Sin embargo, ahora esta mujer dice, mañana a esta hora vas a estar igual que estos sacerdotes. Y Elías salió huyendo de aquel lugar y fue corriendo y se fue a este árbol de enebro allá a la parte de Judá, al final del reino del sur de Israel, que estaba casi pegado al sur. Y cuando llega allá, se tira allí a dormir y él dice unas palabras. Él dice, oh Señor, lo que yo quiero es que tú me mates. ¿Usted se da cuenta de la contradicción? Él está huyendo de Jezabel para que Jezabel no lo mate, pero cuando llega allá dice, mátame, porque no quiero seguir viviendo. Quítame la vida. La palabra, quizás no quería morir a manos de esta mujer pagana. Decía, prefiero que antes de morir en manos de una pagana, que Dios mismo me quite la vida. Pero lo cierto es que este hombre tenía un deseo de morir. Un deseo donde decía, ya no soy mejor que mis padres y lo que quiero es ya salir de todo esto. Hermanos, ¿por qué Elías se encontraba en esta situación? Y podemos estar mirando que Elías quizás pensaba, lo que va a haber aquí ahora va a ser un tremendo avivamiento. El pueblo se va a levantar y todo el mundo va a comenzar a adorar al Dios verdadero. Acab y Jezabel se van a convertir y van a comenzar a adorar al Dios que trajo fuego del cielo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, aquella gente se volvieron peor enemigos contra el hombre de Dios. Hermanos, quiero hacer un paréntesis para decirles que hay personas que piensan que por muchos milagros la gente va a venir a convertirse. Y en cierta ocasión alguien me dijo, hay que hacer milagros para que la gente se convierta. Y he escuchado predicadores diciendo lo mismo. Hermanos, Jesucristo hizo más milagros que los que usted puede imaginar. Ya que lo leemos en la Biblia, aquellos milagros que Jesucristo hacía hasta levantar un muerto de 4 días.
¿verdad?, a Lázaro de la tumba, que estaba ya podrido, según dice su hermana. Sin embargo, lo crucificaron, lo mataron. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay cantidad de milagros que se hagan en la cara de la gente que le puedan asegurar que de verdad Dios es verdadero. Tiene que pasar otra cosa dentro de ellos. Tiene que haber un cambio central dentro de su ser. Y sucede que él, al ver que nadie se convertía, que nadie volvía a Dios y nadie buscaba al Señor, y especialmente Acab y su esposa, él dijo, la cosa está mala. Esto está peor de lo que yo pensaba. Y bueno, hay muchos sermones que pudiésemos sacar de aquí, no quiero entrar en detalles, pero una de las cosas que sí quiero comenzar a decir es que, por ejemplo, pudiésemos predicar de aquí que no importa el crecimiento de su ministerio, no depende de la cantidad de trabajo que usted haga, porque puede ser que haga todas las cosas correctamente como Elías las hizo, porque Elías, cuando se paró frente a los profetas de Baal, dijo, estoy haciendo lo que tú, oh Dios, me dijiste que hiciera. Y él hizo todo al pie de la letra. Sin embargo, no tuvo el resultado que él pensaba. También vemos aquí que hay personas que pasan por momentos difíciles en la vida, y muchas personas toman esta parte del sermón para hablar acerca de la ansiedad, del estrés, de la vida difícil y cómo las personas pueden pasar por momentos duros donde quieren dormir solamente y quizás también desear hasta la muerte. Bueno, puede ser que no tenga nada que ver con su pecado. Puede ser que no tenga nada que ver con que usted hizo algo mal. Simplemente porque llegan problemas en la vida y momentos que son difíciles. Y todos pasamos por momentos difíciles en la vida, obviamente unos más que otros. Pueden haber muchas otras razones detrás de los momentos difíciles que estén causando su ansiedad y su estrés. Pero no solamente significa o simplemente significa que usted esté en pecado. Así que vemos aquí que este hombre se encuentra en esta situación desesperante. Y cuando estaba allí en aquel lugar durmiendo, él sintió que alguien lo tocó y lo despertó. Y entonces vemos ahora que de una amenaza y un deseo de muerte que había en aquel hombre, pasamos a ver entonces que hay allí 2 comidas y 2 preguntas. Aquel hombre fue tocado, fue despertado, y Elías se le dijo, come y bebe. Y él se despertó y comió y bebió. Y si soy yo, me pongo a preguntar, ¿y de dónde salió el fuego y el pan y todo esto que está aquí? Porque cuando yo me acosté, aquí no había nada. Estaba Elías tan encerrado en sí mismo que tomó, dicen, las ascuas de fuego. Había allí un fuego, ¿verdad? Tomó aquello, se lo comió, aquella torta, se tomó el agua, ¿y qué hizo? Y volvió a quedarse dormido. Estoy seguro que durmió las 8 horas que nos requieren los médicos que durmamos. Y después se acostó a dormir y durmió quizás 8 más, porque Dios es comprensivo y lo dejó descansar. Y estuvo descansando quizás un tiempo más, y vuelve y le toca, lo despierta y le dice, come y bebe. Pero esta vez le añade algo más. Le dice, porque el largo camino te resta. Wow. Hermanos, ese es el Dios misericordioso, el Dios compasivo que nosotros servimos. El Dios que se ocupa por nuestras necesidades, no solamente espirituales, sino también nuestras necesidades físicas. Él entiende que tenemos hambre y que tenemos sed, y que también de vez en cuando nos hace falta un buen sueño, y no tiene nada malo que descanse su cuerpo también. El Dios que servimos fue el Dios que se inventó el día sábado para que usted descanse. Y yo le contaba a mis estudiantes, yo doy inglés para negocios, y le decía, ¿por qué en la Biblia se incluyeron los 10 mandamientos? Y se incluyó uno para que la gente descanse un día a la semana. Porque si no se permite un día que la gente descanse, su jefe o su jefa lo va a matar trabajando los 7 días, 24 horas. Entonces Dios quiere que también descansemos. Y así hace con este hombre y le permite que descanse. Ahora, allí dice que quien vino a él fue el ángel de Jehová. ¿En su Biblia dice eso? Dice, el ángel de Jehová lo volvió y lo tocó. Ahora, cuando hablamos del ángel de Jehová en la Biblia, podemos ver, bueno, ¿qué se refiere el ángel de Jehová? Les quiero leer un poco acerca de lo que dice el seminario Logoi, acerca de quién es el ángel de Jehová. Y dice de esta manera, cuando aparece el ángel de Jehová es una cristofanía. Wow. Una cristofanía es una aparición de la segunda persona de la Trinidad en la tierra. Tanto el Padre como el Espíritu Santo son invisibles. Nadie los puede ver. Pero la segunda persona, Jesucristo, es la que se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, quien es adorado y reconocido como Dios mismo.
Es interesante notar que después de la venida de Jesús encarnado por María, no hay más apariciones del ángel de Jehová. En su encarnación hizo su manifestación para todos los siglos. Y dice, hay un total de 62 ocasiones en las que se usa la frase el ángel de Jehová o el ángel de Dios en la Biblia. Y creemos que son referencia a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Una manifestación, una cristofanía de Cristo antes de su encarnación. Dicen los teólogos, y creo que la mayoría de los teólogos evangélicos están de acuerdo con esta definición. Así que estamos viendo que posiblemente el mismo Jesucristo haya tocado a Elías y le haya dicho, mira, levántate, come y prepárate porque largo camino te resta. Ahora que yo digo largo camino te resta, ¿qué quiso decirle entonces el ángel de Jehová a Elías? Elías estaba pidiendo morir. Decía, mátame ya, que no quiero ya seguir con vida. Sin embargo, Dios le dice, largo camino te resta. Tu fin aún no ha llegado. No pienses que has llegado al último de tu carrera. Todavía te queda camino por recorrer. Te queda un largo camino. Obviamente, también vemos en la misma historia que se levanta este hombre después de haber comido esta comida y caminó 40 días y 40 noches sin dormir. Así que puede ser que se esté refiriendo también a esta ocasión, donde él salió caminando después de haber recibido aquella comida que Dios mismo le había dado. Y ya Elías tenía experiencia con haber recibido comida o alimento de parte de Dios. Porque cuando estaba en la sequía, se fue a un río, allá escondido en un monte, y allí venían los cuervos, que los cuervos no se conocen por ser aves muy buenas, y lo alimentaban. Es decir, Dios enviaba cuervos a Elías para alimentarlo. Cuando se secó el riachuelo donde él estaba, le dijo, baja a esta ciudad o este pueblo de Sarepta y allí hay una mujer que te va a alimentar. Y cuando él llegó allí, se encontró con que había una mujer sola, viuda, que tenía un niño, un hijo, y que estaba comiéndose o preparando para comer lo último que le quedaba. La harina, el fondo del cántaro ya estaba sacando y él le dice, por favor, dame para comer. Y ella le contesta, que te dé para comer. Si estoy cocinando lo último que me queda para que yo y mi hijo luego nos muramos aquí de hambre, porque no tenemos nada más. Y él le dijo, dame a mí primero y después coman ustedes. Y así lo hizo. Y Dios usó a aquella mujer para alimentar a aquel hombre todo el tiempo que estuvo allí en la sequía, porque dice la Biblia que la harina nunca cesó de salir del cántaro. Eso es otro sermón, pero quiero decirle que Dios también proveyó para él de esa manera. Proveyó por los cuervos, proveyó por una viuda pobre y necesitada, pero también le proveyó él personalmente. Hermanos, Elías tuvo el beneficio y el honor de que Dios le cocinara comida para que se la comiera. Qué tremendo. El ángel de Jehová. Lo alimentó también, que caminó 40 días y 40 noches. Y dice que saliendo de aquel lugar llegó allá fortalecido con aquella comida. Ahora vemos cuáles son las dos preguntas. Y las dos preguntas en realidad son una sola, porque son las mismas preguntas que se hacen dos veces. Y vemos aquí que lo primero que hace Dios cuando Elías llega a aquel monte, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Mi esposa me preguntó esta mañana, ¿tú estás bien? ¿Por qué no dormiste? Porque cada vez que ella se levantaba de la noche yo estaba despierto. Y es que yo tenía un problema en mi mente con este pasaje. Porque yo decía, Dios mío, pero dame claridad porque no entiendo. Y yo tenía una pregunta, porque yo estaba haciéndome una pregunta porque no podía entender por qué Elías regresó a Oreb. Mira, ¿por qué Elías regresó a Oreb? Ahora, Oreb quizás no le suena a usted algo conocido, pero fue en Oreb donde Dios llamó a Moisés, en ese monte. Allá en el monte Oreb, decía un corito que cantábamos de niño, la zarza ardía y no se consumía, y Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Y yo cantaba eso desde niño. O sea, allá fue el monte Oreb. Pero el monte Oreb es el mismo monte Sinaí. Y fue en el monte Sinaí donde Dios le dio, ¿qué? La ley al pueblo. ¿Se da cuenta? Y yo decía, ¿por qué él volvió allá?
y meditando y orando y pidiendo a Dios que me ayudaran a entender un poco. Y los predicadores y comentaristas que escucho sobre esto y haciendo memoria a los mensajes que he escuchado sobre este pasaje, decían, pero ¿por qué fue allá? Porque no creo que nadie lo ha dicho. ¿Por qué tuvo que ir a Horeb? Y dice la lectura cuando vamos leyendo que cuando Dios le pregunta, ¿por qué Elías estás aquí? Y él le dice las siguientes palabras: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él fue al lugar donde Dios había hecho el pacto con su pueblo. Es decir, él volvió a la raíz. Él volvió allí a la fuente. Él dijo, yo tengo que encontrarme con Dios allí, porque el problema es que el pueblo ha dejado ese pacto que Dios le dio. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos cuando Dios le entregó al pueblo? Dios, este es mi pacto con vosotros. Este es el pacto que le doy para que ustedes vivan por esto. Y ustedes tienen que servirme de esta manera, haciendo todo lo que aquí está escrito y enseñarle a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y él volvió allí para encontrarse con aquel Dios. Aquel Dios que le había dado aquel pacto al pueblo. Allí donde llevó la queja de su corazón. Lo que tenía entonces Elías, que estaba molestándole, era la apatía que había en el pueblo. El rechazo que había en la nación de Israel contra lo que Dios había establecido. Contra el pacto que él había establecido con su pueblo. Cómo lo habían abandonado, cómo le habían dado la espalda, habían matado a los profetas de Jehová y solamente decía él, he quedado yo solo. El pueblo se había alejado muy lejos de aquel lugar donde el pacto fue hecho con ellos. Y otra vez, más abajo vemos que la pregunta se le vuelve y se hace 2 veces. ¿Qué haces aquí? Y él contesta de la misma manera. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero en aquel lugar Dios se manifestó a Elías de una manera extraña, de una manera interesante. Y lo que ocurre allí también me tenía despierto, porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo he escuchado predicaciones y predicaciones de este pasaje, explicaciones, pero ¿qué está ocurriendo? La cueva, dicen los comentaristas, donde se escondió Elías, no fue una cueva cualquiera. Fue la misma peña, según ellos dicen, donde se habría escondido Moisés cuando le pidió a Dios que le mostrase su gloria. Es decir, Dios escondió a Moisés en esa peña. Le dijo, mira, yo quiero que tú me muestres tu gloria, le dijo Dios a Moisés. Y él le dijo, tú no puedes ver mi gloria y quedar vivo. Nadie puede verme y quedar vivo. Pero voy a hacer algo a favor tuyo. Ya que me has pedido esto, yo te voy a esconder en esta peña y vas a estar ahí. Y cuando yo pase, entonces tú vas a ver mis espaldas. Pero mi rostro no lo vas a ver. Y de esa manera, 700 años antes de Moisés, antes de Elías, estaba Moisés en aquel lugar. Si lo quiere leer con calma después en su casa, Éxodo 33, versos 17 al 23 nos hablan de ese evento. Donde Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y allí en aquel mismo lugar estaba quizás el mismo Elías, otra vez escondido en la grieta de aquella roca, metido ahí adentro. Y allí él tiene 3 manifestaciones y 3 encomiendas. Y vemos que dice la palabra del Señor que Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, ¿se acuerda cuando pasaba con Moisés? Jehová también pasaba frente a Elías. Ahora dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y después dice otra vez, y tras este viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y yo meditaba y decía, Dios mío, no voy a dormir hoy. Estaba pensando sobre esto y dándole pensamiento y orando y meditando en todo esto. Y se me ocurre que tanto
el viento poderoso, como el terremoto, como el fuego, el humo y todo aquello, era algo que Dios había usado antes para decir, este soy yo. Cuando se le apareció a Abraham, allá cuando hizo un pacto con él en el libro de Génesis, que él miró al monte de la montaña, dice que se veía un fuego caminando para atrás y para adelante, al tope de la montaña, donde Dios había hecho un pacto unilateral con Abraham, diciéndole, esto es lo que voy a hacer contigo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y esto lo haré sin ti, lo haré porque yo quiero contigo. Y luego, cuando se aparece a Moisés en el mismo monte, ¿cómo se le apareció? Con un fuego. Pero en esta ocasión dice, no estaba en el fuego, no estaba en el viento poderoso que quebraba montañas. Mire, cuando Dios le dio la ley a Moisés, dice Éxodo 19 las siguientes palabras. Todo el monte Sinaí, aquella montaña donde estaba Elías, toda aquella montaña humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Pero esta vez, en el terremoto, Dios no estaba allí. Esta vez, en el fuego, Dios no estaba allí. Éxodo 24 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, en esas 3 cosas, en esas 3 manifestaciones, Dios no estaba allí. Antes sí estaba, pero en esta ocasión no estaba. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando oye estas palabras, él dice, bueno, le contestó, he sentido un vivo celo, porque el pueblo ha dejado el pacto, han matado a todos los profetas y solamente yo he quedado. Y en esta ocasión Dios le da 3 encomiendas a Elías. Y dice, le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás a Siria y ungirás a Hazael por rey. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, en aquel momento Dios le estaba dando una revelación a Elías. Le estaba mostrando algo que Elías todavía no había comprendido. Le estaba enseñando, digo yo, una lección. Y la lección que vemos aquí es que aunque a veces Dios usa el fuego, el viento recio, usa el terremoto como lo hizo muchas veces, como muchas veces Dios usa el humo y todas aquellas cosas, y todo esto la Biblia lo usa para representar el poder de Dios. En esta ocasión no era así. Dios había escogido ahora mostrarse a Elías por medio de un viento apacible y delicado, el cual representaría entonces no lo que representa el fuego, porque el fuego representaba temor. El fuego representaba condenación. Aquello que venía como que quemaba todo y arrasaba con todo, representaba la ira de Dios que podía acabar con cualquiera. Y aún era así que el pueblo no podía acercarse a la montaña porque podía morir si se acercaba a la montaña donde estaba Elías. Sin embargo, ahora le dice, ¿sabes qué? Ya yo no me voy a presentar con fuego, ni me voy a presentar de esta manera como que vengo a destruir. Vengo ahora en un delicado, en un silbo apacible y delicado que representa mi gracia y mi misericordia. Elías no es descendiendo y matando, no es echando fuego del cielo, sino que hay algo más. Vuélvete de aquí, sal de aquí y ve donde te voy a enviar para que hagas esto. Y así dice que salió Elías
al lugar donde Dios lo había mandado. Y en el camino, leemos el resto de la historia, se encontró con este hombre que estaba arando, pero le dijo algo. Le dijo algo que a los oídos de Elías debieron haber sido algo interesante. Él decía, solamente yo he quedado. Hermano, ¿usted sabe cuántos cristianos hay que piensan que solamente ellos son los cristianos? Hermano, ¿sabe cuánta gente en ciertas denominaciones hay que dicen nosotros somos los únicos? Más nadie queda. Yo soy el único. Nosotros somos los únicos. Mi iglesia es la única. Hermano, mire, así hay. Y muchas personas quizás le dé ese síntoma de soledad, y no es síndrome de soledad, que piensan que son los únicos que son verdaderos servidores de Dios. Sin embargo, Dios había guardado 7,000 que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Y Pablo en Romanos capítulo 11 nos dice que fueron escogidos por la gracia de Dios. Que por la gracia de Dios no doblaron sus rodillas a los Baales. Que por la gracia de Dios no besaron a las imágenes. Que por la gracia de Dios se mantuvieron firmes ante Dios. Hermanos, ellos no bajaron fuego del cielo. Dios hizo una obra en ellos. Y dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él. Él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y le dijo, te ruego que me dejes irme y despedirme de mi papá y mi mamá. Por favor, yo quiero besarlos y decir que me voy contigo. Y él le dijo, vete, si no soy yo el que te está llamando, sino es Dios. Eso es una paráfrasis de una de las traducciones que estuve mirando. No soy yo, Dios te está llamando. Y entonces lo que le quiso decir está bien. Dice que él regresó atrás y mató los bueyes, destruyó el yugo, hizo fuego, cocinó y lo repartió todo. Eso es un mensaje aparte para otro día. Pero lo cierto es que se fue detrás de Elías y fue su compañero. Y dice aquí las últimas palabras en esa porción que leímos hoy. Después se levantó y se fue y le servía. Le servía. Ahora, Eliseo era uno de aquellos 7,000 que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Eliseo era uno de los otros 6,999 que quedaban, que seguramente con su casa y su familia tampoco lo hicieron. Porque estaban siendo fieles a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Elías no estaba tan solo como pensaba. Y ese número 7,000, es la perfección del pueblo que Dios está cuidando para sí. Y entonces dice, no fue que el fuego descendió para ellos. No fue el fuego que cayó en el monte Carmelo lo que los convenció a ellos. No fue el milagro que hizo Elías allá en aquel. No fue nada de eso. Lo que los convenció a ellos, según nos aclara el apóstol Pablo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios estuvo con ellos. Y dice, yo me he reservado para mí 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Hermanos, y nosotros debemos de entender que no es el fuego lo que Cristo vino a traer. Todavía no. Estamos en un tiempo donde dice la palabra que el Hijo del Hombre ha venido al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así que en cierta ocasión, en ese mismo pasaje de Juan 3, anterior a ese verso 16 que le acabo de recitar, se encontró un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo vino de noche a Jesucristo y le dijo, mira, sabemos que tú eres un buen maestro, maestro bueno. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí lo confundió completamente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije esto. Os es necesario nacer de nuevo. Y le explica algo más. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, en el griego espíritu y aire es igual, el viento. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos aquí en el día de hoy, no por fuego que cayó del cielo, no por relámpagos y centellas, sino porque el Espíritu de Dios
Dios, en su gracia y misericordia, sopló sobre cada uno de nosotros. Hay una canción que yo estaba hablando con mi esposa y no la vamos a cantar hoy, pero decía: sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Y eso es lo que está haciendo Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él nos está dando ese soplar del Espíritu que trae vida a los muertos, que cambia corazones y que transforma. No vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Finalmente tenemos un pasaje que se encuentra en Lucas 9, donde se encuentran en el monte de la transfiguración Elías y Moisés. Allá se llevó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo. Subieron hasta el monte y allí ellos estaban medio dormidos. Pero dice que lo que estaban viendo no les permitía quedarse dormidos, como estaba Elías también dormido en aquella ocasión. Y dice que aquí dos varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida o de su éxodo, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús salió, ¿verdad?, de Jerusalén afuera a morir por nuestros pecados. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos ahora 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Pedro un poco precipitado siempre, ¿no? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, ¿qué decía la voz? Este es Elías, escuchen a Elías. No decía eso. Decía, este es Moisés, escuchen a Moisés. Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Pero quien estaba allí era uno mayor que Moisés y mayor que Elías, que representaba la misma gracia de Dios. Y él decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie sobre lo que habían visto. ¿Qué nos enseña esto entonces? La gloria de Dios en Moisés fue temporal. Moisés tuvo su gloria y dice que fue gran gloria. Elías tuvo su gloria y fue gran gloria. Pero ahora viene uno que tiene mayor gloria que la de Moisés y la de Elías. Dice Pablo escribiendo en 2 Corintios 3, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquello tuvo una gran gloria. El trueno, el relámpago, el viento, el terremoto, todo aquello tuvo gran gloria. Pero lo que tenemos ahora es una mayor gloria. No estamos viendo gente destruida, no estamos viendo rayos caer del cielo, no estamos viendo terremotos temblar, todavía no. Pero estamos viendo el silbido apacible que se mueve de una vida a la otra, cambiando y transformando. Y nosotros debemos de convertirnos no en Elías, que queremos traer fuego del cielo. Más adelante Elías trajo fuego del cielo sobre 100 hombres, 50 primero y 50 después, y los mató a todos. Y el tercer grupo vino y dijo, por favor, sabemos que eres un hombre de Dios, no mandes más que caiga fuego del cielo para matarnos. Porque eso querían hacer sus discípulos. En ese mismo pasaje de Lucas, pasaron por Samaria, el mismo lugar donde estaba el Monte Carmelo, en aquella área del norte de Israel. Y cuando pasaban por allí, los samaritanos no dejaron que Jesús pasara por allí. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? En el espíritu de Elías, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los acabe a todos? Y les digo, usted está loco. Esa es la versión mía. Ese no es el propósito por el que yo vine. Yo no vine a destruir la gente, vine a salvar la gente. Y unos días después de su resurrección, un hombre llamado Felipe llegó a Samaria y allí predicó. Y los samaritanos fueron arropados con el viento del Espíritu Santo, que los convirtió, que los cambió, que los transformó. Y también en Samaria se estableció una iglesia cristiana. ¿Cuántos glorifican al Señor? Es el Espíritu de Dios soplando de un lugar a otro. ¿Y qué dice el Señor? Hermanos, Dios nos está llamando a nosotros. Ahora estoy haciendo un llamado para los que están aquí
aquellos que son salvos y aquellos que necesitan la salvación, si es que todavía no han comprometido con el Señor del cielo. Hermano, no hace falta fuego del cielo. No hace falta un viento destructor, no hace falta una tormenta, terremotos, tampoco hace falta oscuridad. Dios sufrió, Jesucristo sufrió todo eso por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo fue crucificado, ¿sabe qué pasó aquel día? La tierra tembló, las piedras se partieron, la ira de Dios se derramó sobre su Hijo, el cielo se puso oscuro a mediodía. ¿Y sabe qué? El infierno mismo de condenación fue sufrido por Cristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos recibir esa brisa del Espíritu, ese viento apacible que cambia los corazones y que nos transforma. Y lo único que pide Cristo de cada uno de nosotros es esto: aquel que oye mis palabras. ¿Se acuerda que dijo Dios en el monte de transfiguración? A Él oír. Y Él dice: aquel que escucha, que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quiera Dios que nosotros seamos eso que escuchamos al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre de toda gracia y misericordia, venimos a tu presencia agradecidos una vez más por tu amor, por tu paz, por tu gloria, por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque no es por medio de romper piedras, no es por medio de castigo, no es por medio de miedo, sino por medio de tu gracia, de tu amor, que tú nos has traído hacia ti, Señor, con tu voz de gloria. Y nos tienes en tu pueblo, somos parte de tus hijos. Si hay alguien aquí que todavía no ha dicho: Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo, que recibe ese mensaje de gracia, ese silbido apacible, y que recibe las palabras de Cristo amado, Señor, te pido que esta hora, Señor, sea el momento donde él o ella pueda decir: yo quiero esa salvación, yo quiero ese Cristo que sopla con su espíritu en las vidas de aquellos que están aquí en todos lugares y le reciben, en el nombre de Jesús.